Cristian. Bueno, está claro, cierto, que hay un estrecho vínculo entre corrupción y narcotráfico, mafia y todo eso. Por lo tanto, a mí no me llamaría la atención de que dentro de estos audios, ¿cierto?, también se encuentren algún tipo de favores a narcotraficantes. Por supuesto. Y en ese sentido, ¿cierto?, hay algo que nos debe esta institucionalidad a todos, que es precisamente abrir las cuentas bancarias de los grandes empresarios. Ese es el punto, el Es secreto bancario. fundamental para saber de dónde vienen los recursos, cómo llegan y descubrir de una vez por todas toda la red de corrupción que existe en este país. Exactamente. Si no se toman decisiones en ese sentido, lo más probable es que estemos condenados a que esto siga pasando una, otra y otra vez. Y el pueblo es el único que se ve de una u otra manera damnificado por este tipo de cuestiones, porque Exacto. para ellos no es nada, para ellos abusar y pagar una multa de 150 millones es nada, porque 150 millones para ellos es la nada misma. Así es. Desfalcar una institución, llevarse los dineros de todas las personas, ¿cierto?, que corresponden especialmente a los que menos tienen, que son precisamente los recursos que se entregan a las municipalidades y hacerlos desaparecer, llenar sus bolsillos, eso tampoco les sale por nada. Por lo tanto, es tremendamente... es una desazón personal la que se provoca cuando tú te empiezas a dar cuenta de que nada de lo que dicen proteger, protegen en realidad. Solo están pensando en su bolsillo. Uh-huh. Y ojo, aquí lo hemos repetido constantemente y lo vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio. Ojo por quienes votan. Ojo por quienes votan. Tengan mucho cuidado por quienes votan, porque cuando nosotros hacemos ese ejercicio, si no lo hacemos bien, estamos dando la posibilidad de que sigan escalando este tipo de personas que solo les interesa su bolsillo y la gente no significa nada para ellos. Uh-huh. Voy a recordar un artículo clave del proyecto constitucional 2021-2022 sobre la corrupción. Artículo 170. Inciso 1. La corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático. Inciso 2. Es deber del Estado promover la integridad de la función pública y erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como en el privado. En cumplimiento de lo anterior, deberá adoptar medidas eficaces para su estudio, prevención, investigación, persecución y sanción. ¿Ya? Entonces, artículo 172, por ejemplo, los cargos públicos ni de elección popular, prohibido a aquellas personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Teníamos un proyecto constitucional que tenía como piedra angular el combate a la corrupción. ¿Qué hizo la gente? Rechazarlo. ¿Qué hace la gente ahora? Quejarse por los corruptos. Entonces, atendiendo esa cuestión, es fundamental, o sea, aunque no haya una ley, aunque no haya una normativa, aunque no tengamos en el presente una constitución de estas características que permita el combatir a la corrupción desde la visión estructural, desde una piedra angular y después derivarla a leyes, queda en la sociedad en el fondo. Y ese es uno de los grandes problemas. Queda en la sociedad el cómo castiga estas prácticas, cómo castiga la corrupción. Porque al final van a seguir premiando a la UDI, a RN, de donde nacen los partidos, de donde está Chadwick, de donde está Coloma, de donde están todos estos que están calladitos sobre el caso Hermosilla, ¿ya? ¿En qué momento la ciudadanía va a castigar este tipo de actos, este tipo de cuestiones? Y lo del secreto bancario es fundamental, fundamental, esencial en toda esta red de corrupción, ¿ya? Porque también en el caso audio, en la deriva tributaria, estaba el tema de cómo sobornar a los funcionarios del Servicio de Impuesto Interno, cómo sobornar a ciertos
a ciertos encargados. Y eso se tiene que saber, también en la arista política. A quién hay que pagarle, cuánto hay que pagarle, con qué favor se paga ese favor. ¿Qué haces en el Parlamento? ¿Qué haces en el gobierno regional? ¿O qué haces en el municipio? Entonces, la apertura del secreto bancario, que la única persona que de manera voluntaria ha hecho ese ejercicio, ¿ya?, que es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y que no se le ha encontrado nada, ¿ya?, respecto a eso, muestra la diferencia de criterio, primero desde lo ético de la persona, ¿ya?, de Daniel Jadue, de no tener ningún problema en abrir su secreto bancario, pero también en cómo persigue la justicia en ciertas investigaciones, ¿ya? Cómo persigue constantemente con la presión mediática, con la mentira de Bio Bio, con la mentira de del diario La Tercera, con la presión de todos estos mercenarios de la desinformación sobre Daniel Jadue. Al final Daniel Jadue ha hecho lo que ningún político fuera de él lo ha hecho de manera voluntaria y para peor, ha hecho a lo que se opone la derecha. Porque la derecha dice, el abrir el secreto bancario abre la puerta para la desconfianza total. ¿Cómo era el lema de ellos? El que nada hace, nada teme. Y ahí está la incongruencia. Ahí está la desfachatez y el carerrajismo, para llevarlo a un chelonismo mucho más fuerte, digámoslo, que tienen estos personajes, que después interpelan a la ministra Vallejo cuando dice de que habría una red de corrupción de cuello y corbata y que la ministra tiene que entregar los antecedentes. ¿Qué se creen? ¿Qué se cree Coloma? ¿Qué se cree la UDI? Y sobre todo, el fiscal Valencia, o Falencia a esta altura, porque es parte de la red de corrupción. Va a comer con Chadwick, ¿ah? Se reúne con esta gente, y hay que recordar cómo fue que llegó Valencia al puesto donde está. ¿Cuántas veces el Parlamento y toda su rosca y toda su lobby impidió varias veces la elección del fiscal nacional, otros nombres con mucha más probidad y con mucho más limpieza en sus antecedentes, para que al final terminen eligiendo a un nombre que se está demostrando que tiene pleno compromiso, pero no con la justicia, sino con la corrupción y con los intereses. Cristian. Sí, qué bueno que te detuviera un momento en la figura de Daniel Jadue, ¿eh? Porque ahí nosotros podemos constatar realmente cómo la justicia, ¿cierto?, y todos estos malhechores de una u otra manera están entrelazados. Tenemos claro que desde el punto de vista de la prensa, ¿cierto?, el manejo comunicacional que se ha hecho de la gestión de Daniel Jadue, resaltando al principio, ¿cierto?, su iniciativa, y dándose cuenta de que realmente ponían en peligro este tipo de sistemas, les cambió completamente la forma de tratarlo. Al principio, ¿cierto?, de una u otra forma se difundía, especialmente cuando los alcaldes de derecha decían, qué buena idea, hay que repetirla en otras comunas y todo lo demás, hasta que se dieron cuenta, bueno, este gallo no, lo que está haciendo realmente es ponernos en entredicho lo que nosotros queremos y creemos, y aquí realmente se va a convertir en un peligro. De hecho, el peligro de su precandidatura presidencial, ¿cierto? Uh-huh. Para ellos, digo, no para el pueblo, saltó la voz de alerta y comenzaron con todo este tipo de manipulaciones y acusaciones infundadas, que hoy lo tienen precisamente en tribunales, hacen 3 años y sin que nada encontrado se le pudiera comprobar. Es como cuando acusaban, ¿recuerdan ustedes al Partido Comunista de la corrupción en la ARSI? Uh-huh. ¿Recuerdan cuánto tiempo le dieron con eso? Y quedó absolutamente comprobado de que no había ningún tipo de corrupción en la Universidad ARSI.
absolutamente comprobado, como 6 investigaciones hicieron. Bueno, a Daniel Jadue le pasa eso mismo. El hecho es que, como es un peligro, ¿cierto?, para el sistema imperante, tienen que bajarlo de alguna forma y a mí no me cabe duda que van a seguir intentando hacerlo. Mm. Pero recuerde, cada vez que aquí en Curicó, por ejemplo, en la farmacia popular, ¿cierto?, de la municipalidad, compre usted un medicamento más económico, recuerde que a quién se lo debe. Claro. Recuerde, También cuánto se opuso la derecha a que se implementen las farmacias populares. es más, ese hecho provocó de que pudiera comercializar con farmacias privadas más pequeñas en Abas. Y si usted ve una farmacia, por ejemplo, aquí en Curicó de tipo comercial, pero que tiene los medicamentos más baratos, es precisamente gracias a esa gestión que permite a eso. Por la ampliación de los insumos disponibles. Exactamente, pueden comprar mucho más barato los medicamentos, por lo tanto ustedes se lo pueden vender más económicamente. Y hay más negocios. Oye, imagínense, hay rincones que, por ejemplo, hace 3 años no había farmacia y ahora hay farmacia en Curicó, hace menos de 2 años. Al otro lado de la línea, en esta frontera territorial, sociológica y de desigualdad, que es la línea férrea, ¿cuántas farmacias habían? Ahora hay farmacias al otro lado de la línea, por así decir, en Curicó y en distintos puntos, en Sarmiento, bueno, Rauquén es un sector socioeconómicamente más acomodado y hay farmacias ya instaladas en El Boldo, en Santa Fe. Oye, a propósito, dentro de lo anecdótico, tengo un conocido que es dueño de farmacia, ¿Ya? de ese tipo de farmacia. Y algún día estuvimos ahí conversando un rato al amparo de una fogata y un pedacito de carne. Qué bueno. ¿Te gusta? Qué bueno, qué bueno. Y empezó a hablar contra Daniel Jadue. Lo típico que se ve en redes sociales, en el TikTok y todo lo demás. Cabeza de TikTok. Sí, pues, y se me ocurrió preguntarle, ¿Ya? ¿y a dónde estáis comprando? ¿A dónde estáis comprando los remedios para vender? Ah, con Senabat, dijo, ya, pues agradeceselo a Jadue. No tenía idea tampoco de por qué se había provocado eso. Hasta ahí Y hasta ahí, Ya. ahí quedó la discusión. no quiso conversar más y no quiso comer más carne. Bueno, Estábamos jugando una brisca, a propósito. ya.